¿Se acuerda? Mayor a 0,7 voltios. Sí, mayor a 0.7. Pongámosle 0.7. 0.65 también se dice, ¿no? Pero vale cualquiera de los dos. Esa es la condición para que pase esto. Y también en este caso decimos que el transistor está en saturación. ¿Por qué decimos que está en saturación? Porque no hay manera, ¿sí?, de que haya más corriente por acá, ¿sí? Una vez que nosotros hacemos que este valor sea mayor a 0.7, es decir, este base emisor mayor a 0, mayor a 0.7, ya aquí la corriente que pasa es la que tiene que pasar. Por eso está saturado. ¿Por qué es eso? Porque aquí en esta unión, ¿sí?, hay una resistencia que se la pone así chiquitita, en minúscula, que tiende a cero. O sea, quiere decir una resistencia muy, muy baja. Por eso es que deja pasar mucha corriente. De ahí se habla que está en saturación. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cuál es la otra condición entonces acá? De que el transistor esté en off, ¿sí? Quiere decir que no haya, podemos poner así, corriente de colector. Ese no haya lo vamos a poner nosotros en términos de que tienda a cero. No va a ser cero, pero va a tender a cero. Ese es el concepto. ¿De acuerdo? Y para esta condición, ¿qué era lo que teníamos que lograr en voltaje base emisor? ¿Cuánto tiene que ser el valor ese? Para que estén los que le llamamos también, para que el transistor esté en corte. ¿Cuánto tiene que ser este valor? Podemos aquí poner menor a 0, ¿no? O menor a 0.7 también. Menor o igual a 0. Con eso ya se cumple, ya va a estar en corte. ¿Qué significa esto? Que esta IC, en este caso, tiende a 0. Y por otra parte, si pensamos en términos de resistencia, esta resistencia, pongamos con el mismo símbolo, ¿a cuánto va a tender esta resistencia? Para que la corriente de colector sea 0. ¿Qué corriente tiene que pasar por acá? O mejor dicho, ¿qué resistencia tiene que ver para que no haya corriente? Para que no pase la corriente. A ver quién puede responder. ¿Tiene que tender a infinito? A infinito, esto sí. Una resistencia grande no deja pasar corriente. Ese es el concepto. Entonces ahí estamos en esa situación. Con esto entonces resumimos dos posiciones, digamos así, o dos formas de trabajo, mejor dicho, del transistor, ¿sí? Que una de estas es la que le llamamos de trabajo
en conmutador o en switch, ¿sí? Como conmutador. ¿Bajo qué condiciones? Bajo la condición de para que sea on, sería esta, de la base emisor, voltaje base emisor mayor a 0,7, y en corte, la otra posición del switch, que ya no deje pasar corriente, el voltaje base emisor menor o igual a 0. Y por otro lado, para que trabaje el transistor como amplificador, ¿sí? Necesitamos garantizar de alguna manera que el voltaje base emisor sea igual a 0,7 voltios o también a 0,65 voltios. Trabaja en cualquiera de las dos opciones. Entonces, esta condición nos hace trabajar el transistor como amplificador. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Vamos a jugar con esto. Voy a poner un copy link acá. Y les voy a pasar el link aquí y vean por favor qué pasa con el link. Lo pueden tener, pueden abrirlo. A ver, alguien que haga algo. Y me avisan si pueden, si alguien puede abrir ese, para que tengan esta lámina, ¿no? Ahora creo que también sobre esta lámina ustedes pueden escribir, ¿no? Pueden poner algo. Pueden preguntar también sobre esta lámina, ¿no? Sí, ingeniero. Entra la Sí. imagen y también. ¿La vieron la imagen, la que les compartí? Sí, redirecciona. Ah, ya, muy bien, entonces. Ya hay otra herramienta adicional. Muy bien. Entonces nos toca hablar de esta posición, ¿sí? En realidad, para las dos situaciones, tanto para que trabaje como conmutador, como para que trabaje como para que trabaje el transistor como amplificador, necesitamos sí o sí hacer cumplir estas condiciones. ¿Y cómo hacemos cumplir esas condiciones? Aquí puedo ir a otra página, ¿de acuerdo? Para cumplir esas condiciones y en particular para que el transistor trabaje como amplificador, y también para que trabaje como conmutador necesitamos una red de polarización. En otros términos, decimos en electrónica, necesitamos polarizar el transistor, ¿sí? Para las dos condiciones, ¿no? Para trabajo como conmutador o trabajo como amplificador. En este caso vamos directamente al trabajo como amplificador. Entonces, ese elemento, el transistor, que tenemos en este caso su símbolo así, el hecho de decir que vamos a polarizar este transistor, para nosotros, ¿qué significa? Significa que tenemos que garantizar aquí, y vamos a ponerlo así, garantizamos con la polarización, y esto pongámoslo de esta forma, en una polarización muy simple. Necesitamos aquí nosotros poner entonces una red, ¿sí? O poner un circuito, también se puede decir acá, que garantice que este voltaje, ¿cuánto tiene que ser? Pongámosle 0,65, ¿no? Eso es lo que tenemos que garantizar. Entonces aquí tenemos lo que le llamamos una RB. Entonces, esto es parte de la red de
de polarización. ¿De acuerdo? Como ejemplo, podemos decir acá que la base emisor, perdón, la tensión voltaje, en este caso diré base, esta de acá. Por ejemplo, que sea, yo tengo una pila o tengo una batería de 5 voltios. O una fuente de 5 voltios. ¿No? Fíjense, ahí ya viene la aplicación de las fuentes de alimentación para los circuitos electrónicos. Entonces tengo una fuente de 5. Bajo esas condiciones, entonces, si tenemos este otro dato, voltaje base emisor, que tiene que ser igual a 0,65, ¿sí? Aquí, ¿qué parámetro nos falta para saber o para calcular la red de polarización, que en este caso estaría dada por la resistencia de base y la fuente esta que ya tenemos un dato, ¿no? Un valor. Ya sabemos que tenemos una fuente así, necesitamos calcular esto. ¿Qué parámetro nos falta? Vamos viendo a ver qué parámetro nos falta. Sí, por ejemplo, ¿a qué es igual el voltaje en la RB? ¿A qué es igual el voltaje ahí en la RB? ¿Nadie? ¿Cuál es el voltaje ahí? ¿5 voltios? A ver, ¿quién dice otra cosa? Dice 5 voltios. ¿Quién dice otro valor? ¿Nadie? Sería tierra, ¿no, ingeniero? A ver. ¿Por qué va a ser tierra? Justifiquen su respuesta. NPN. A ver quién Es un está como... transistor NPN. Este es un NPN, ¿no? Eso sí, este es un NPN. ¿Cuál es el voltaje en RB? Hay varias maneras de poner ese voltaje, ¿no? Acuérdense de la ley de Ohm, de la ley de voltajes, ley de corrientes, mallas, nudos. ¿No han visto eso? ¿No se acuerdan? Por la ley de Ohm, ¿cuál será el voltaje en la RB? A ver, ¿quién me dice? A ver, vamos a uno por uno. Empecemos por Valeria. A ver, Valeria, para la ley de Ohm aquí, ¿cuál es el voltaje en RB? ¿No, ingeniero? En RB, sí. ¿Cuál es el voltaje? Por la ley de Ohm.
Y la ley de Ohm dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia y ¿Ya? tengo los datos de resistencia que es infinito. No sabemos en este caso. Es un valor, una resistencia, el valor RB. No sabemos nada más. Ah, Queremos calcular. ¿Qué nos mm, falta entonces? La corriente acá, ¿no? Aquí hay una corriente, que es la corriente de base, ¿no? ingeniero, disculpe, está Sí. escribiendo del lado. Yo puedo mover la pantalla para ver su pizarra porque está escribiendo, pero no se ve. Ah, no, pues díganme. A ver, mueva. ¿Por qué no se ve? Bien que hablen, pues. ¿Se ve, ¿Todos ven? ingeniero? ¿Todos ven? Sí, ingeniero, se ve. Solamente que a veces queda muy cerquita, hay que achicarlo, la imagen. ¿Que yo la achique o ustedes la achican? Porque No, yo tengo aquí nosotros, un... nosotros tenemos que Ah, ya. achicarlo. A Sí, ver, ya lo Valeria. gracias. Ah, ya, a mí no me afectó en nada y creo que a ninguno de sus compañeros. Sí, sí. Ah, disculpe. Ah, ya, está bien. Cualquier duda de esas, cualquier situación, hablen, ¿no? Porque si no, peor que no van a ver nada o va a estar difusa la información. Bueno, entonces aquí estoy dibujando la corriente por la ley de Ohm. Entonces acá el voltaje va a ser la resistencia, como decía Valeria, por la corriente, ¿no? Que tenemos RB por lo que le estoy llamando yo I de base. No se olviden que aquí lo que quiero calcular es la RB, ¿no? ¿Qué tienen de datos acá? Para ver si pueden calcular con esta expresión. Tenemos datos, El nada, ¿no? voltaje. Tienen, pero ¿saben el valor? No saben todavía, ¿no? ¿Saben la corriente? No saben, queremos calcular RB. En realidad aquí no sabemos nada todavía, ¿no? No importa, la dejamos como ecuación. Por eso sirven las ecuaciones con n incógnitas. Hay que generar n ecuaciones, ¿verdad? Para poder ir jugando con ellas hasta resolverlas. Bueno, en este caso, esto quería plantearles así a partir de la ley de Ohm. Nosotros necesitamos saber esta corriente, ¿sí? Y esta corriente, entre comillas, la voy a sacar de la manga, pero no es que la saque de la manga, sino yo voy a decir que, por ejemplo, la corriente de base, ¿sí? Para este transistor, luego vamos a ir a la hoja de datos, ¿sí? La corriente de base para este transistor sacada de esa hoja de datos, por ejemplo, puede ser una especie, como les digo, sacada de la manga, 2 miliamperes, por ejemplo, ¿no? Pero no es que estemos haciendo así, sino que nosotros necesitamos esa corriente porque aquí vamos a necesitar otra corriente que va a ser la corriente de colector, ¿no? Para completar ya todo el ejercicio, digamos. Pero por el momento vamos por la base. Entonces tengo 2 miliamperes. Entonces ya tengo este dato que sí o sí tengo que sacarlo de esa forma. ¿De acuerdo? Entonces me falta BRB. ¿Cómo sea que es igual BRB también acá? En esta misma ecuación. O en esta misma, claro, en este mismo circuito. Ahora ya hablando de esta malla, que hay una malla, ¿verdad? ¿Cómo puedo calcular en esta malla el valor de BRB? O saber por lo menos la ecuación. Sí, cuando hablamos de eso, en este caso decimos plantearnos la ecuación para saber ese valor, para ir jugando con ese valor. ¿A qué es igual BRB en este circuito? Ya no desde la ley de Ohm, sino desde la malla esta que hay acá. Yo voy a hacer aquí, voy a tratar de hacerlo más chico, que es lo mismo.
¿Sí? ¿A qué es igual el voltaje este? Este voltaje de acá. VRB. A ver, vamos con Justiniano. En esta malla. Espero que haya un solo Justiniano. Justiniano Delgadillo. Sí, ingeniero, soy yo. A ver, entonces, ¿a qué es el valor? ¿A qué es igual este voltaje? En esta malla. ¿Saben? Bueno, aquí ya está. Pongamos que aquí había el signo, ¿no? Nada. No, ingeniero, no recuerdo ahorita. Muy bien. A ver, un electrónico, aunque todos deberían saber esto, hasta los electromecánicos, ¿no? Porque es un circuito muy, muy básico. A ver, ¿quién se anima sin que yo le diga que hable? A ver, sigamos entonces con Zapata Morón. Sí, ingeniero. A ver, dígame, ¿cuál es el voltaje en esta malla? Nada. No, ingeniero. ¿Llevaron circuitos 1 o no llevaron? Ingeniero, ¿Sí? ahí no sería que tendríamos que, a lo que más o menos recuerdo, que según más o menos la ley de Kirchhoff dice que la suma de, como, o sea, la malla es un conjunto de circuitos cerrados, una rama de circuitos cerrados, ¿no? Sí, es Entonces, esto. y según la ley de Kirchhoff dice que la suma de todos los voltajes que se encuentren va a ser igual a cero. Ya, está muy bien. Entonces, voy a poner esto, lo que dice. Entonces, esto voy a hacer voltaje BBB, ¿sí? Estoy yendo de esta manera, ¿no? Por acá. Esto es positivo, por tanto, si llego de un negativo a un positivo, pongo positivo. Si llego de un positivo a un negativo, pongo negativo, ¿no? Menos B, R, B. Sigo aquí. Va a haber otra vez estoy por un positivo, otro menos voltaje base emisor. De acuerdo, entonces, Justiniano, eso era lo que decía, ¿no? Sí, ingeniero, Y esto es igual a cero. 0. Está bien, eso es. Bueno, y ahora si esto yo despejo, ¿a qué es igual BRB? Este lo paso acá, ¿qué me va a quedar? $4,35. Muy bien, entonces voy a poner aquí lo algebraico primero. Está bien. Entonces aquí ya podemos poner los datos, que pongo mis 5 voltios acá, menos 0,65.
¿Cuánto salió esto? 435, ¿no? 435 voltios. Listo, ya tengo el voltaje. ¿Podré calcular ahora la resistencia? Sí, ingeniero. ¿A qué es igual la resistencia entonces? Al voltaje RB sobre la intensidad B. Muy bien, entonces aquí vamos a poner el voltaje RB. Hagámoslo todo acá, bueno, para que sobre la corriente de base. Listo. ¿Cuánto sale? Aproximadamente 2175 ohms. 2175. 2.17K. De acuerdo, entonces ese es el valor. En resumen, entonces, para que esta parte ya esté polarizada y garanticemos que este transistor esté trabajando como amplificador, necesitamos una fuente así, una resistencia así, bajo la idea de que la corriente que circula aquí sea 2 miliamperes, ¿no? Y el valor nos da aproximadamente esto. ¿Sí? ¿Habrá este valor para comprar? ¿O de qué valor tendremos que poner acá la resistencia? Igual se puede ocupar potenciómetro, ingeniero. Claro, pero ¿se imagina usted todos los circuitos? Ya estamos hablando, ¿no?, de los circuitos que armamos. Si todos tendrían que poner potenciómetro en los equipos, ¿se imagina en un celular? ¿Cómo sería el circuito? ¿Sería factible o no? No, ingeniero. Entonces, por eso tenemos sí o sí que llevar a un valor normalizado de resistencia, ¿no? En este caso, ¿a qué valor llevamos? A 2,2K. Ese es el más común, ¿no? El que le sigue, ¿no? Sí o sí, entonces aquí irá 2.2K. Con eso ya tenemos. Lógicamente que aquí, si ustedes recalculan, va a cambiar algo en este circuito, no va a cambiar algo, pero no va a ser gran cosa, ¿no? Entonces, está dentro del margen de error que se puede cometer. Y ese es otro elemento importante acá, que no necesitamos una precisión absoluta, ¿no? No necesitamos que sea exacto. Hay una tolerancia. Siempre va a haber una tolerancia. Porque este valor, por ejemplo, el del 2 miliamperes, lo estamos escogiendo casi arbitrariamente, ¿no?, que trabaje en ese valor, pero puede trabajar con otro valor 2.01, digamos, no hay problema. O va a poder trabajar con 1.99, 1.98, 1.97 y va a trabajar igual. ¿De acuerdo? Bueno, ahora tenemos que acordarnos del otro valor que teníamos ya nosotros por este lado, el beta, ¿no? El beta también es un valor que está en la hoja de datos. Y en la hoja de datos puede ser, por ejemplo, aquí no sé qué me sale este número, puede ser 50, digamos. Si el valor es 50, ¿sí?, ¿de qué corriente de colector estoy hablando acá? Ya trabajando en el colector. ¿A qué es igual I de colector?
¿Qué es la esencia del transistor? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Acabamos de hacer. ¿A qué es igual? A ver, Erlan Flores. ¿A qué es igual la corriente colector? ¿No está Erlan? ¿O se cortó la comunicación? Bueno, si no está, lo voy a tener que sacar de la sala, ¿no? ¿Está o no está? ¿Se cortó o no se cortó? A ver, alguien que responda. No, ingeniero, sí se escucha. Bueno, no hay Erlan entonces. ¿Para qué va a gastar megas? Mejor lo saco de la sala. A ver, llegó Rolando. Rolando Araca. ¿A qué es igual la corriente de colector? Asumo que tampoco está. A ver, ¿quién responde? Sería la corriente IC, ¿no, ingeniero? Claro, IC igual a qué es. Podemos hacerla por la ley de Kirchhoff de nodos, ¿no? Lo que entra igual a lo que sale, tomando en cuenta como un nodo del transistor. Sí se puede hacer eso, pero aquí lo importante es que se acuerden cuál es la esencia del transistor, habíamos dicho. La corriente de la base por la ganancia. Eso, ¿no? Que esta es la esencia, esta es la, podemos decir, la fórmula de oro del transistor es esta, ¿no? Gracias a la estructura del transistor se logra que la corriente de colector sea beta veces siempre I de base. Bueno, aquí estoy escribiendo con mayúscula la I de base, no hay problema, pero es la misma I de base, esta de acá. ¿De acuerdo? Entonces, con ese valor, ¿a qué es igual esta I de base, I de colector, mejor dicho? ¿Cuánto les va a salir? 50 por 2, ¿no? Cuidado ahí que se confundan con eso. No es 5.2, sino es por. Que viene a ser igual a 100 miliamperes. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ya la corriente de... Fíjense cómo este parámetro, sí, y la corriente elegida acá y el punto de polarización dado por este valor ya nos obliga a que la corriente de colector aquí sea de 100 miliamperes. Y ahí parece que está colgando esto, ¿no? ¿Y de dónde vamos a sacar corriente para este transistor? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿De dónde sacamos corriente? Necesitaremos acá otra batería, ¿no? Otra fuente de alimentación, en otras palabras. Y para limitar la corriente aquí necesitaremos también una resistencia, ¿no? Y como se darán cuenta, esta resistencia ya se llama RC. Aquí va a haber un voltaje BRC.
¿sí? Y aquí esta fuente se llama BCC. Y aquí hay más, menos. ¿De acuerdo? De esas fuentes que vamos a sacar estos 100 miliamperes. ¿De acuerdo? Y aquí va a haber, lógicamente, una caída de voltaje. En el voltaje que va a ser colector emisor, ¿no? Voltaje colector emisor. ¿De acuerdo? No nos olvidemos siempre que el transistor tiene una base, tiene un colector y tiene un emisor. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Calcular la RC, ¿no? ¿Qué nos falta para calcular la RC? ¿Qué valor? ¿O qué valores? En realidad nos falta este, ¿no? Vamos a poner ya aquí directo, como esto es algo que nosotros manejamos, digamos, nosotros controlamos, vamos a decir que la BCC en este circuito, voy a poner acá para que no se confunda ahí, voy a poner yo una batería de 12 voltios. ¿De acuerdo? Eso es porque estamos, entre comillas, aquí diseñando un circuito, ¿no? El circuito de polarización lo estamos diseñando. Y eso significa poner los componentes, ¿no? En este caso la fuente que va a ser parte de este circuito tiene 12 voltios. ¿Qué más nos falta para calcular, en este caso, esta resistencia? Por la ley de Ohm, ¿qué es esa resistencia RC? A ver quién me dice que aquí es igual la resistencia RC por la ley de Ohm. Voltaje sobre intensidad. ¿Qué 120 voltaje, qué voltaje y qué intensidad? 12 voltios. Intensidad 0.1 ampere. Ya vamos en esa lógica, ¿no? La ley de Ohm siempre se cumple para la resistencia, en este caso, para esta resistencia que se llama RC. ¿Sí? Entonces sería BRC sobre, ¿cuál es la corriente que circula en RC? Y es esta de acá, ¿no? Esta da vueltas acá, ¿no? Entonces vamos a poner acá IC. Muy bien. Pregunta, ¿qué datos tienen acá? La corriente nomás, ¿no? Nos falta BRC. ¿Y a qué es BRC? ¿A qué es igual BRC? ¿De dónde podemos calcular BRC? De esta malla, ¿no? Muy bien, entonces hagamos esa sumatoria de voltaje, empecemos acá. Uno puede empezar donde sea, ¿no? Voy a empezar acá en BCE. Fíjense que sé que estoy haciendo en el sentido de que cuando entro por menos, pongo el signo más. Aquí voy a entrar al menos, al más diré, voy a poner el signo menos. Menos BRC. Y estoy otra vez entrando aquí al más, voy a poner menos también. Esa es la convención que uno sigue, por eso hay que poner bien los signos. Y esto tiene que ser igual a 0.
Entonces de aquí tendré que despejar BRC, ¿no? ¿Está bien? ¿O hay algún cortocircuito acá? Si pongo el BRC acá, me va a salir BCE menos BCC. ¿Y por qué me va a salir la corriente al revés acá? Ah, sí, está bien. ¿Se dan cuenta por qué? Pero fíjense, no importa, ahorita vamos a llegar a este. Bien que salió eso para que se den cuenta. Aquí yo estoy asumiendo que esta corriente es así, ¿no? Ya, ahorita lleguemos al resultado primero. Si no, nos saldría una resistencia negativa, ¿no? Eso no tiene sentido. Ahorita vamos a ver que no es así. Bueno, entonces aquí es BRC igual a ¿qué? Sigamos acá. Es igual a, si esto se viene acá, va a ser BCE menos BCC. Tenemos que respetar este orden nada más, ¿no? Entonces aquí BRC, ¿cuánto saldría? ¿Cuánto es esto? 12. Ah, no, aquí tenemos que calcular todavía el valor. Ah, bueno, no este de acá, ¿no? Sí, aquí me falta darles este dato, ¿no? BCE también, ¿sí? Este es el dato que no les estaba dando, ¿no? En este caso, igual este dato se saca de la hoja de datos y, por ejemplo, vamos a trabajar con un BCE de 5 voltios. Esa es la misma idea que tuvimos para la corriente de base, ¿no? Vamos a hacer trabajar en 5 voltios. Entonces aquí va a ser 5 menos 12. Menos 7 voltios. ¿De acuerdo? Bueno, eso debía ser acá, pero dejémoslo esto acá. Ahora la pregunta es, ¿dónde está nuestro error, digamos así, o dónde está nuestro problema? Vamos a decir, en este caso, ¿no? Esta expresión está bien del RC. ¿Está bien o no está bien? Y para eso esto vamos a poner acá. Así. A veces uno así ligeramente hace las cosas y lógicamente después nos damos cuenta, ¿no? Esto es para la ley de Ohm, ¿no? Y R, esta es R, y lógicamente aquí habrá una, ya no me entra acá, voy a poner acá. BR. Por la ley de Ohm, BR ¿a qué es? O R pongamos acá mejor. R es igual a, para hacer lo mismo ahí. Es BR sobre IR, ¿no? Pero ¿bajo qué condiciones? Bajo estas condiciones. La corriente siempre tiene que entrar por el más. ¿Sí? Por el positivo. Y aquí, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos puesto la corriente aquí como si fuera que está entrando por el negativo, ¿no? En realidad aquí la corriente IR, según esta nomenclatura, es esta de acá. Esta es la IR, C. ¿De acuerdo? Por tanto, esto de acá no está bien, ¿no? Esta no está bien.
Y esta tiene que ser, vamos a mantener esto así. IRC. ¿Sí? Y sabemos que IRC, ¿a qué es igual IRC? En este circuito, o en este nodo, si quieren ustedes. ¿A qué es igual IRC con respecto a IC? Menos IC, ¿no? De acuerdo, entonces por eso en este caso, este BRC nos daría menos 7, ¿sí? Pero también el IRC es menos IC, que es 100 miliamperes. Entonces, ¿cuánto les da esto? ¿Cuánto le sale este ARC? Ah, no, aquí no está mal esto. Este directamente es el RC. ¿Cuánto sale RC entonces? ¿70? Obvio, ¿no? ¿De cuánto pondrían acá? ¿O habrá de 70? Pero eso habría que revisar si hay o no hay de 70, ¿no? En conclusión, entonces, gracias a RC, gracias a la fuente, gracias a RB y gracias a BBB, ¿sí? A esta fuente, hemos logrado polarizar este transistor para que se cumpla esta condición, ¿sí? De tal manera que este transistor ya trabaje como un amplificador. En resumen, entonces, la red de polarización es una red en continua, ¿sí? Una red en continua que establece un punto de trabajo para el transistor, ¿sí? Bajo la condición importante de que el voltaje base emisor sea 0,65. Esa es la más importante. El resto ya viene, vamos a decir, por añadidura, ¿no? Pero esto es lo más importante. Por ejemplo, el beta, ¿de dónde viene? Viene del transistor que elijamos. También del transistor que elijamos vamos a elegir una corriente, un voltaje colector emisor. ¿Sí? Luego también podemos poner nosotros las fuentes que corresponden para que finalmente lleguemos a hacer la red de polarización y de esa manera garanticemos desde que este transistor va a trabajar como un amplificador. ¿De acuerdo? Muy bien, preguntas a ver hasta acá. Preguntas, comentarios. Ingeniero, este sería un circuito básico para, por ejemplo, un amplificador de sonido, ¿no? Claro, es para un amplificador de sonido. No es muy eficiente, pero ya trabaja, digamos, ¿no? Trabajaría. Ahí está la pantalla esta. Es muy básico este circuito, ¿no? Muy básico. Y muy ineficiente también, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que usar dos fuentes, etcétera. Ya hay, o sea, hay sistemas que usan una sola fuente, son más seguros. Y por otro lado, también ya saben ustedes que todo esto está metido en un integrado, ¿no?
y hay unas redes de polarización grandísimas que prácticamente ya no calculamos. En algún momento sí se calculó esto porque se hacían amplificadores que se llaman amplificadores discretos con una cantidad interesante de transistores, podrían ser 4, 5, 10, 20 transistores, para ir amplificando de a poco y que el sonido sea mucho mayor si estamos viendo un amplificador de sonido. Y ahí había que meter para cada transistor su red de polarización. Entonces había que hacer ese trabajo previo y demás, ¿no? Ahora prácticamente todo esto lo tenemos ya en un integrado. Sin embargo, esto es importante que conozcan, digamos, ¿no? como idea, como algo básico. No vamos a entrar a que hagan todo esto, ¿no? Aunque sí como tarea para recordar algo de circuitos sirven. Desde esa lógica yo les digo que revisen un poco eso. No sé, o no quieren hablar, digo yo, o hay alguna razón, pero hay elementos básicos acá, ¿no? La ley de Ohm, las leyes de corriente y la ley de, bueno, la ley de voltaje de Kirchhoff. Son cosas básicas. Que espero que sea solamente que no quieren hablar, ¿no? Pero que no sepan esto, ustedes ya piensen, reflexionen y digan, ¿qué estoy haciendo acá? Yo no sé ni eso, ¿no? Ya eso yo les dejo como tarea muy, muy personal. Y también la otra tarea que valga la pena la reflexión, que o están en la clase o no están. Porque ¿de qué sirve, por ejemplo, si están ahí y están con el chat, o están jugando, o están comiendo? No tiene el mayor sentido. Piensen ustedes qué están haciendo. Para eso, preferible no entren a la clase, ¿sí? No va a pasar nada. O sea, ustedes, por lo menos conmigo, no va a pasar nada, ¿no? Yo no los voy a, entre comillas, aplazar porque no entren, porque no estén en clase. ¿Cuál va a ser el beneficio para ustedes de no entrar a clases, por ejemplo, que no van a estar gastando energía? No van a consumir energía, pues no van a estar con el computador encendido o el celular encendido. Y podrían estar haciendo otra actividad. ¿Sí? Estarían usando de mejor manera su tiempo, porque si están ahí sentados frente al computador, entre comillas, haciendo otra cosa, en realidad no están haciendo nada. Y piensen ustedes, ¿no? ¿Por qué no quiero hacer nada? Eso ya es una tarea de autoindagación. ¿Por qué no quiero hacer nada? ¿Por qué estoy distraído en esto? Y ya les digo otra vez, ¿no? Tenemos ahora nosotros en el celular una fuente, pero infinita de distracción. Y esa fuente infinita de distracciones no nos lleva a a una buena meta, no a un buen resultado. ¿Por qué? Porque estamos pasando por ahí, no pasa nada en realidad. No estamos logrando ningún objetivo, no estamos haciendo nada, estamos ahí y listo, y nada más. Pero hay que pensar que esto sigue, ¿no? La vida sigue. No siempre vamos a estar así y es bueno que piensen ahí, tomen conciencia, se dice, ¿no? Se dice al respecto. Es un reto para nosotros que vivimos en este momento, ¿no? El tener tanta distracción. Hemos elegido eso, no hemos venido a experimentar eso, ¿no? Pero también tenemos la suficiente capacidad, habilidades y demás para decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy haciendo eso? Toda esa reflexión, piensen un poco que es importante que vean por qué pasa eso. No hay alguna, tiene que haber alguna razón. ¿De acuerdo? Bueno, con esa reflexión de pare de sufrir, cerremos aquí la sesión si no tienen alguna consulta. Genero una última duda. Volviendo al ejemplo del amplificador, ahí ¿cuál sería el potenciómetro? ¿RB o RC? Aquí en realidad no hay ningún potenciómetro. Donde tendríamos que poner un potenciómetro es acá. ¿Sí? Un potenciómetro poner acá.
Y además aquí también en esta parte vamos a poner la fuente de sonido que va a ser una fuente AC. ¿De acuerdo? El sonido que pongamos de alguna manera va a estar así en serie con esta fuente. Son dos fuentes. ¿Sí? Y aquí también podemos poner, en este caso está en paralelo con esta resistencia, el parlante. Este sería el parlante, el RL que le llamamos. La carga. ¿Sí? Entonces, esto está variando así, poquito, digamos, y en este elemento, en esta resistencia, van a poder ver que esto varía más grande. Ese sería el amplificador en realidad. Esto que está entrando aquí está saliendo acá. Y sí o sí trabajan los dos elementos en conjunto, ¿no? Las resistencias y demás, las fuentes de continua, lo que garantizan es que esto amplifique. ¿Y qué amplifica? Esta señal que va a entrar por acá, por esa fuente, que puede ser un micrófono, digamos, ¿no? Y esto va a salir así. ¿De acuerdo? ¿Se entiende ahí? Sí, ingeniero. Ah, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Muy bien, si no hay preguntas, entonces cerramos acá la sesión. Bueno. Ya les pasé la otra pantalla entonces. Muy bien. No hay preguntas, vayan a dar una vuelta entonces a caminar y se pueden poner a hacer un poco de la tarea también, ¿no? Listo, ingeniero. Hasta luego. Gracias. Listo, nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero. Hasta luego.